Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para el miércoles de la octava de Pascua. Seguimos este recorrido que nos va presentando Hechos de los Apóstoles con el evangelista Lucas en esta prolongación, en esta continuidad de la presencia de Jesús, de todos estos signos. Encontramos este, esta curación de este paralítico. Encontramos que eso que Jesús les decía a los discípulos, ustedes también van a hacer signos parecidos o mayores, les decía, en mi nombre. Hoy la acción que hace presente el reino de Dios manifestada a través de esas curaciones, de esas sanaciones y de muchas otras situaciones especiales, hablan de que ese Cristo resucitado sigue presente, se hace presente en su comunidad y a través de su comunidad en estos apóstoles, en los discípulos, ¿no? Es bien interesante esto, ¿no? El modo como acontece esta escena de hoy. Un hombre paralítico, un hombre que no tiene autonomía de movimiento, un hombre que yace, un hombre que está en una situación de evidente vulnerabilidad, de incapacidad de valerse por sí mismo, de gestionar su propia vida, de gestionar su propio proyecto, siempre eh, a expensas de la caridad, a expensas de la compasión de los otros. De hecho, ese encuentro que se da entre Pedro, Juan y este hombre que ha sido curado, se da con una expectativa. Este hombre yace ahí. Pedro y Juan le dicen, mírenme, míranos. Ese míranos para mí es muy interesante, míranos. Y lo que le dice yo, ven, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. O sea, en el nombre del que todo lo puede, para el que es capaz todo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Qué interesante. Aquí no hay ningún interés económico como tal, en lo absoluto. No, no lo hay. Ahí es mírame. Yo no tengo lo que tú esperas, porque lo que espera él es una limosna, lo que espera él es un diario para poder comer o para poder subsistir. Pero lo que le viene a dar Pedro y Juan es la salud, es la posibilidad de que él pueda gestar, perdón, con su propia vida, sus propias condiciones, proveer, ser proveedor de sí mismo y de los suyos. Es muy interesante. Ese levántate y anda es ponerlo en movimiento de que ejerza su dignidad de ser humano. O sea, cuando nosotros, salvo la necesidad imperiosa de que hay hambre, hay que comer, la necesidad de que hay una necesidad inmediata que hay que satisfacer, desde lo básico de la necesidad como es el hambre, esto es una cosa, es una asistencia inmediata para lo inmediato no, que no se cubre con buenos deseos, no. Pero lo que quiere él es que presentar, no es que así haga esto allí, es levantar, es que haga que caminen, que se levanten, que provean. Entonces es generación de posibilidades para que no haya quien viva de la compasión, o quien viva de la caridad. Habrá personas que lo van a necesitar porque no tienen las condiciones. Otros a veces han convertido la mendicidad en un empleo y esto tampoco está bien. O sea, cuando de alguna manera si le damos algo a alguien que sin ningún tipo de ejercicio que le cueste algo, que tenga el ejercicio de saberse que, que tiene una dignidad y que la dignidad le lleva a ganarse las cosas, pues cuando impedimos esto,
pues multiplicamos la mendicidad e incapacitamos todavía más al otro para que pueda valerse, para que pueda responder, para que pueda hacerse responsable de sí mismo, ¿no? Yo creo que esto es, o sea, hay que saber la caridad, hay que hacerla necesariamente, sin duda, y hay que ayudar verdaderamente a los que están allí, pero a los que a veces necesitan es crear condiciones, crear posibilidades para un trabajo digno. Cuando damos a alguien por darle, no le estamos creando unas condiciones de dignidad, porque la persona digna es la que provee, y hay que generar condiciones para eso. De lo que da ese encuentro con Juan y Pedro es Jesús que entra a tocar a esta persona, a que se levante y a que siga su camino y a que sea responsable de de la propia gestión de vida y de recursos, ¿no? Fíjense que iba feliz, cantando y bailando y dando gracias a Dios. Ahora finalmente puedo proveer a mí mismo. No estamos llamados ciertamente a ser agentes multiplicadores de una mendicidad que no favorece ni el crecimiento ni de la persona, ni de la comunidad, ni de la sociedad, ni del proyecto eh, de país, ¿no? Entonces tenemos que generar siempre estas ocasiones, en el nombre del Señor, levántate y anda, acompañado de esa fe de Jesús que sigue levantando y sanando, pero también que nosotros seamos generadores de oportunidades. Ahora bien, vamos a pasar a este evangelio, que es uno de los evangelios más hermosos, que es el camino de Maús, este camino de Maús. En este camino de Maús, del evangelista Lucas, que es bien interesante, seguimos Lucas, recordemos que el evangelista Lucas es el autor tanto de Hechos de los Apóstoles como del Evangelio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa allí? Frente al fracaso de la cruz en Jerusalén, unos de sus discípulos, de los que le seguían, se sienten fracasados, sienten que sus expectativas se vinieron al suelo y están derrotados. Salen del lugar del conflicto y se van a un lugar retirado, se van a Emaús, de aproximadamente unas 3, 4 horas de camino, y no quieren saber ya nada de esto, quieren cerrar sus ojos, quieren que olvidar este acontecimiento que frustró sus expectativas salvíficas, porque de hecho ellos mismos decían, y nosotros esperábamos que él fuera el Mesías, que es bien importante. Pues nos dicen que Jesús aparece en el camino. En medio de esa tristeza, de la tristeza, de la congoja, del derrotismo, del espíritu diezmado, hay una ceguera. Jesús camina al lado de ellos. Ellos no lo ven. La tristeza, el dolor, el fracaso, la frustración, muchas veces pues no nos deja ver absolutamente nada, nos impide encontrar salidas, encontrar puertas de solución a las dificultades. Nos dicen que estaban totalmente y Jesús se va en el camino. Fíjense que el camino es el lugar propio, es una clave de lectura de Lucas. Es en el camino donde se da la historia, es en el camino donde nacemos, crecemos, cumplimos la misión, es en el camino donde conocemos a Jesús, es en el camino donde nos caemos y nos levantamos. Entonces, es en el camino donde estos se encuentran con Jesús, en su estado de ceguera interior, espiritual y psicológica, aunque Él camina con ellos. Es la pregunta: ¿qué pasó? Y ese que pasó les abre a ellos la posibilidad de poder sacar de su corazón todos sus dolores y todas sus frustraciones. Eres el único que no sabe lo que ha pasado aquí, Jesús Nazareno, hombre grande en palabras y obras, que lo crucificaron y nosotros pensamos que él iba a ser el Salvador. Pero bueno, ya de esto van 3 días, algunas mujeres vinieron diciendo que ya no estaba en la tumba, en fin. Y Jesús comienza a hablarles y a decirles qué tardos son para entender, y comienza a hacer una lectura de fe, a hacer lectura de lo que pasó, esto que pasó
no estaba ya dado, no les había dicho yo, no les había recordado yo. Jesús, a través de su palabra, viene explicándoles, recordándoles que les dijo que era necesario que ese Jesús muriera para llegar a la gloria de Dios, digámoslo así. Qué interesante que Jesús comienza a iluminarnos con la palabra. Hay una liturgia del camino, si el Padre Dios, una liturgia del camino, lo que pasa en el camino. Hay una liturgia de la palabra que ilumina, la palabra que nos marca una dirección de entendimiento cuando ellos decían eso. De hecho, al final del texto, cuando ellos llegaban y ya regresaban felices, decían, ¿qué decían ellos? Interesante, ¿qué decían ellos? No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba. Interesante esto. No ardía nuestro corazón. Ellos estaban bloqueados y poco a poco, en la medida que Jesús iba hablando, se iban esclareciendo, iban sintiendo que el corazón ardía. Esto es una expresión que valdría la pena profundizar después. Y nos dice que Jesús hace el gesto de seguir, pero dice, no, quédate con nosotros que atardece, que atardece. Se quédate con nosotros. Él ya estaba instalada esa palabra que ardía en el corazón. Y luego lo descubrieron que en la liturgia del pan partido, al partir el pan en la Eucaristía, en la comunidad, en el compartir, cuando lo reconocieron, cuando bendijo como alimento, ahí la reconocieron. Entonces se les abrieron los ojos. Interesante. Si abrieron los ojos, y ese abrir los ojos significa, se dieron cuenta que eso que Jesús les había dicho se había cumplido, que no podían dejarse vencer del desánimo, de las esperanzas que tenían que regresar a Jerusalén, volver al lugar del conflicto. Entonces, fíjense que son esos tres momentos. Bueno, vamos a sacar alguno con la primera lectura de Hechos también. La primera lectura, cuando damos a Cristo, no solamente damos algo, sino que ayudamos a que se levante la persona y siga adelante. Este es uno de los ejes de la pastoral social. Nosotros acá tenemos, aquí donde estamos en Santa Mónica, hay una ayuda siempre a los abuelitos, a los ancianitos y a personas que verdaderamente lo van a requerir, ¿no? Que vamos a partir el pan, recibimos el pan de la palabra, recibimos el pan de la Eucaristía y nos hacemos responsables con el pan de la vida también para saberlo compartir y hacerlo solidario con los demás, ¿no? Yo creo que es bien interesante esto. Y luego con el discurso, con el camino de Maús, en el camino vamos, en el camino nos encontramos con Jesús, en el camino frente a la crisis, al conflicto, a la frustración, estamos ciegos a veces, pero es la palabra, Jesús mismo se acerca a nosotros y comienza a iluminarnos con su palabra, a dar sentido a todo esto que vivimos y sentimos, y entonces también le reconocemos y nos sentimos verdaderamente fortalecidos en eso que Agustín dice, en comer el pan bajado del cielo, en alimentarnos de la palabra, ese pan, en esta fracción del pan que es la Eucaristía, en donde encontramos nosotros ese alimento para el camino de la vida. Vamos entonces a pedirle al Señor que no nos falte ese pan de la palabra, ese pan de la Eucaristía, y que nos ayude a descubrirlos en el día a día de la vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.